Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hace algunas semanas, yo diría que ya hace aproximadamente un poco más de un mes, se han encendido las alertas respecto de la escasez del jurel. Hay muchas personas que indican que les ha costado encontrarlos en los supermercados, que efectivamente hay una escasez de este producto, y así también lo han mencionado desde los pescadores industriales del Biobío, pero esto no es nuevo. De hecho, desde febrero que vienen alertando que justamente hay condiciones que hacen que está afectando encontrar este producto, que desde esa fecha, desde febrero de este año, hay una menor presencia de este producto del jurel en las zonas donde habitualmente se pesca, e incluso han encontrado también ejemplares de menor tamaño. Para conversar acerca de esto, para que nos cuente las verdades de esta situación, porque siempre que hay algún tipo de escasez empieza también a correr mucho noticias falsas, o a lo mejor que no están tan apegadas con la realidad. Estamos con nuestra invitada Macarena Cepeda, quien es presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, quien ya está conectada con nosotros. Muy bienvenida, Macarena, qué bueno encontrarnos, no quizás por el tema que es tan positivo, pero qué bueno encontrarnos acá en Mesa de Noticias. Buenos días, Macarena. Muchas gracias, muy buenos días, Ángel y Leslie, gracias por el espacio y poder contarles qué está pasando con el jurel, que hoy día las noticias ya no son tan negativas, así que tenemos hartas cosas que contar. Qué bueno que nos encontramos en ese punto. Contemos un poco qué es lo que ha pasado, porque efectivamente a mí me tocó a veces feo en las mañanas los matinales y todo, y empezaron a recorrer algunos lugares, decían, oye, no encontramos el tarrito grande. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos meses con el jurel? Sí, bueno, tú bien lo dijiste en la introducción. La temporada del jurel, para que nos entiendan bien quienes nos escuchan, se da normalmente entre enero y fines de julio. Esa es como la temporada fuerte de la captura del jurel en Chile. Principalmente en la región del Biobío es muy activa en las capturas de jurel por las líneas de congelados de jurel y conservas de jurel que producimos aquí en Coronel y Talcahuano principalmente. ¿Qué empezó a pasar? Que en febrero nosotros empezamos a evidenciar que estábamos con baja disponibilidad de jurel en talla comercial, esto quiere decir en una talla sobre los 26 centímetros, y empezamos a alertar a la autoridad y en el fondo a ver qué estaba pasando, porque estábamos frente a una anomalía respecto a lo que nos encontramos habitualmente años anteriores. ¿Y qué pasó? Que bueno, efectivamente empezamos a identificar aguas más cálidas, empezamos a identificar ingresos de lenguas de agua caliente que venían de la zona del Ecuador, y la verdad es que el jurel es bien inteligente y se adapta muy bien a los cambios oceanográficos. ¿Y qué pasó? Que el jurel adulto, que nosotros encontramos normalmente cerca de la región del Biobío, bueno, identificó estas aguas más cálidas y se arrancó. ¿A dónde se arrancó? A aguas más frías, que es su zona de confort, por decirlo así, su zona más cómoda, donde hay más nutrientes, donde hay más alimento además, y los jureles juveniles, que le llamamos nosotros, que son los bajo talla comercial, menores a 26 centímetros, que normalmente se encuentran de Coquimbo al norte, bajaron también a la zona centro-sur buscando aguas más frías. Entonces nos encontramos desde marzo básicamente a fines de mayo, principios de junio, con presencia de juveniles y por otro lado con ausencia de jurel en talla comercial. Entonces, desde fines de febrero hasta fines de mayo, principio de junio, la pesca industrial no tuvo la posibilidad de capturar su cuota, y es por eso que cuando nosotros advertimos de esto ya públicamente a fines de mayo, hablábamos de que la cuota estaba cerca del 30% respecto al consumo de la cuota, cuando en esa época normalmente nosotros ya estábamos cerca de un 70%. Pero si bien esto, y como les digo yo, obedece a situaciones oceanográficas, climáticas, porque estamos, y eso también después se fue evidenciando en el sentido de que los científicos, la Subsecretaría de Pesca, Estados Unidos, empezó efectivamente ya a constatar que estábamos frente a un niño. Muchos hablaban de este niño Godzilla, del gran niño, porque había una masa muy cálida en la zona del Ecuador, que hoy día nos dice que incluso el niño se va a intensificar para fines de año. Estamos con una probabilidad del 87% más o menos, en que las autoridades científicas nos dicen que el niño se va a intensificar para los meses de noviembre, diciembre, incluso los primeros meses del año. Entonces, hoy día estamos con esta condición oceanográfica, pero también los científicos nos decían que lo más probable es que en los meses de invierno, cuando entraran los temporales y el agua se empezara a enfriar, íbamos a tener nuevamente presencia de jurel. Y eso es lo que hemos venido observando en las últimas 4 semanas,
donde apareció el jurel en tamaño comercial. Hoy día tenemos un jurel que está en torno a los 45 centímetros, 40 centímetros, pero ¿dónde lo encontramos principalmente? Cerca de Chiloé. Entonces, las últimas 3 semanas hemos estado capturando jurel, o sea, las primeras 3 semanas de julio, te diría yo, estuvimos pescando a la altura de Chiloé, y ya en la última semana el jurel se ha estado acercando a nuestra zona y podemos decir que el jurel ya está cerca de la isla, entre la isla Mocha y Chiloé, en tallas comerciales, y eso nos está permitiendo hoy día tener un cumplimiento de cuota cercano al 50%. Obviamente que no es lo óptimo, pero sin duda que es una señal de reactivación muy importante y que en el fondo le volvió el alma al cuerpo a la pesca industrial, en el sentido de que apareció el jurel. No teníamos la preocupación de que fuera un tema de afectación a la biomasa, porque como te digo, era un tema de disponibilidad, no que estuviéramos en ausencia del recurso propiamente tal por razones más graves. Así que eso nos tiene muy contentos hoy día, porque probablemente julio ya vamos a tener cifras bastante normales respecto a, por ejemplo, lo que fue un mes normal como el de febrero. Vamos a estar más o menos como con esas cifras, y esperando que la temporada, como les decía yo, que termina normalmente en julio, porque el jurel, por su ciclo biológico, también se va a otras zonas a fines de julio. Esperamos que esto a lo menos se alargue a mediados de agosto, y ahí poder tener mejores resultados también en términos de captura. Ahí, Macarena, tengo entendido además que con respecto al tema de las tallas, hoy día lo que se está capturando, además ustedes lo están en el fondo focalizando para jurel congelado y no para las conservas, que es donde también la comunidad ha visto hoy día la escasez básicamente de este producto, que es ir al supermercado y encontrar que hay mucho menos de enlatados de jurel. Así es. Lamentablemente, como tú bien dices, Leslie, el jurel que hemos estado encontrando, normalmente, a ver, lo que se destina a conservas es un jurel que promedia en talla 30-35 centímetros, porque en el fondo hay que también tener a la vista cómo se procesa la conserva. Tú le cortas la cola, la cabeza, y usas básicamente el tronco, ¿no es cierto?, para la conserva. Cuando estamos frente a un jurel de talla mayor, promediando 45 centímetros, si tú le cortas la cola y la cabeza, lo que pierdes finalmente es mucho, porque no te entra todo en la conserva. Entonces, hay que privilegiar en este caso el proceso del congelado de jurel, que es un proceso más eficiente, donde se aprovecha en el 100% esta materia prima, y de esa manera también nos permite tener una captura más eficiente y más rápida, porque el proceso congelado también es un proceso más rápido que el proceso de la conserva. Ahora, nosotros esperamos que esto ya se vaya normalizando hacia fines de año. Yo les decía, ¿no es cierto?, que en julio normalmente termina la temporada, pero después el jurel vuelve a aparecer cerca de octubre, noviembre, y ahí tenemos otra ventanita en el fondo de operación hacia fines del año, y ahí también esperamos que el jurel esté en un tamaño y en condiciones de poder reactivar la producción de conserva. Macarena, ¿cómo lo están haciendo desde pescadores industriales? Hemos conversado en otras oportunidades cómo ustedes a su actividad le han ido poniendo tecnología, pero hoy día lo cierto es que es una actividad que está sumamente impactada por el cambio climático, porque esto es solamente temas climáticos, no es que a lo mejor hayan capturado de más, no, es solamente que las aguas aumentaron su temperatura, y es algo que puede ir registrándose cada tanto, y no solamente con el jurel, sino que también con otros recursos. ¿Cómo ustedes están viendo en el fondo? Porque a ustedes también los lleva a modificar a lo mejor ciertos parámetros o ciertas acciones de trabajo respecto de lo climatológico, del cambio climático ya en sí. Sí, lo que tú dices es súper importante, Ángela. De hecho, estamos viendo así como nos impacta a nosotros en el jurel. Vemos como en Ecuador, en Perú, la disponibilidad de caballa, de sardina, también se está viendo muy afectada producto de estas alzas en las temperaturas del océano. Ahora, aquí, ¿cómo nos adaptamos nosotros como actividad productiva frente a estas condiciones que son propias y son inherentes de operar sobre recursos naturales, además renovables, como el caso del jurel? Tenemos que incorporar modelos de pronóstico, modelos que nos permitan proyectar la presencia de jurel en ciertas áreas del océano. Y es así como, por ejemplo, durante junio, diría yo que fines de mayo, junio, activamos de manera importante prospección industrial. ¿Y cómo? Con la ciencia, en el fondo identificando dónde estaban esas zonas en el mar en que por un lado se juntaban corrientes que permitían tener más presencia de nutrientes y de alimentos, que eran en el fondo zonas de mayor probabilidad de presencia de jurel.
y así como en complemento con la ciencia, se definieron ciertas grillas, por decirlo así, en el mar, ciertos mapas, ciertas hojas de ruta, donde la flota industrial fue a prospectar este jurel y efectivamente identificar si es que había presencia de jurel más grande y ver además si es que habían cambios en el comportamiento del jurel. Nosotros, Leslie y Ángela, las empresas están incorporando sistemas también de inteligencia artificial para mejorar los pronósticos en términos de disponibilidad de jurel, pero estos sistemas todavía están muy en pañales, te diría yo, porque se abastecen, se nutren de información histórica y esa información histórica también es la que les permite proyectar de mejor manera, pero cuando estamos frente a condiciones de este tipo oceanográficas que no obedecen a un patrón, sino que son bien poco predictivas en ese sentido, por mucho que tú tengas sistemas de predicción con inteligencia artificial, siempre hay un grado de incertidumbre importante que lo que te obliga es a estar permanentemente en terreno y monitoreando con la mejor información científica disponible. Entonces, por un lado, como respondiendo a tu pregunta, las empresas sí han incorporado mucha tecnología, tanto a nivel de predicción como a nivel de monitoreo. Los barcos, en el fondo, cuentan con tecnología que nos permiten identificar dónde están los cardúmenes, qué tipo de cardúmenes son, las tallas, las densidades, y eso te permite generar una mejor prospección. Y al mismo tiempo, bueno, esta industria es una industria que es bastante resiliente y que se adapta a las distintas condiciones que nos entrega el mar, desde situaciones tan extremas como, por ejemplo, lo que vimos en su minuto con los terremotos, que la industria se tuvo que adaptar a esa situación, y hoy día nos estamos viendo que adaptar a una situación como la del Niño, que a nosotros nos impacta porque no tenemos disponibilidad de jurel, pero a otras zonas del país les impacta porque estamos con estos temporales, ¿no es cierto?, y estas condiciones climatológicas que no solamente impactan a las actividades productivas, pero sí también a la población en su conjunto. Entonces, te diría yo que no tengo una única respuesta para tu pregunta, pero sí decirles que somos una industria que se adapta, que está siempre buscando soluciones para hacer de nuestra operación una operación lo más eficiente posible y también aprovechar la oportunidad, porque esta es una actividad de oportunidades y si está el recurso hay que capturarlo, obviamente cumpliendo con todas las definiciones científicas y hacerlo lo más eficientemente posible porque tú no sabes hasta cuándo puede estar. Y ahí, Macarena, también, ¿cómo ha sido el impacto económico también negativo? Porque si bien ahora hablábamos de que apareció el producto, pero finalmente para ser congelado, todo el área entonces de conservas, que hoy día también era importante desde el punto de vista de la empleabilidad que daban, ya llevan varios meses este 2026 o gran parte de este 2026 sin poder operar. Entonces, ¿cómo se ve a futuro y qué ha pasado también con esas personas en un área que hoy día, claro, no está trabajando porque el producto incluso que ya se estaba encontrando va para congelado y no para hacer conserva? Sí, mira, ahí hablando de la adaptación, las empresas hicieron esfuerzos importantes para efectivamente no afectar el empleo de manera significativa en la región del Biobío, además teniendo a la vista los niveles de desempleo que tenemos, que somos la región con más alto desempleo a nivel nacional. Y por lo tanto, empresas, por ejemplo, lo que hicieron fue abastecerse de otros productos en la medida que las líneas de proceso se lo permitían. Por ejemplo, hay empresas que por proteger el empleo de quienes ya estaban contratados y no tener que finiquitarlos en el fondo antes de tiempo, empezaron a comprar algunos productos artesanales, como por ejemplo la jibia. La jibia permitió, frente a la disponibilidad de jibia desde el EU, poder comprar volúmenes bajos, pero eso les permitió también mantener contratadas a las personas que estaban, por ejemplo, en las plantas de congelado. Y las personas que debían estar en las plantas de conserva, bueno, algunas fueron cambiadas de área, por decirlo así, para poder mantenerlas contratadas. Y claro, hay otro número que no fue llamada a la temporada. Hay que entender también que la temporada, como les digo yo, es una temporada que parte fuerte en enero y termina en julio. Entonces, esos contratos son contratos que son de temporada de estos 6-7 meses. Entonces, trataron en muchos casos de mantener estos contratos vigentes de manera de no impactar el empleo. Ahora, lo que sí sabemos es que esto se está reactivando y por lo tanto nosotros deberíamos tener cifras positivas. No olvidemos que cuando se daba cuenta de la disminución en el IMASEC,
ese IMASEC también estaba afectado por la menor pesca extractiva. Nosotros esperamos que con las cifras de julio, esas cifras de IMASEC de crecimiento también se vean impactadas positivamente por el impacto en la manufactura, en las actividades de la industria manufacturera y también de la actividad extractiva propiamente tal. Macarena, el tiempo se nos ha pasado volando. Este era un tema que hace rato también queríamos conversar contigo, así que qué bueno que también nuestros auditores pueden saber de primera mano que afortunadamente llegamos con buenas noticias porque se ha ido reactivando también este punto, pero saber esto finalmente se traspasa y que hoy día también es un punto súper importante, se traspasa al precio de la góndola en el supermercado. Vamos a encontrar una vez que a lo mejor vuelvan ya las conservas o el jurel en conserva, ¿va a costar más caro finalmente en el supermercado? ¿O desde su perspectiva no debería ser así? Mira, la verdad es que cuando hablamos de temas ya comerciales, nosotros no tenemos mucha opinión porque son decisiones particulares de cada compañía. Ahora, pensando como en el marco, digamos, en el big picture, como se dice, yo pensaría que no va a haber mayor afectación porque en definitiva el recurso está disponible hoy día y es cosa de reactivar en el fondo la producción de conservas. Ahora, efectivamente aquí hay temas de mercado, de escasez de productos, de qué es lo que demandan los consumidores, de qué productos pueden estar hoy día participando en esta oferta de productos del mar. Entonces la verdad es que no tengo una respuesta comercial frente a eso, porque como gremio la verdad es que no tenemos incidencia ni participación en esos temas, pero yo pensaría que teniendo la disponibilidad del jurel como la vemos hoy día, no deberían haber impactos significativos. Ya, y en cuanto a disponibilidad, porque claro, conversábamos igual de que hoy día lo que se está encontrando va más para congelado que para conserva. Entonces, respecto a la disponibilidad, que es también lo que la gente ha notado cuando va a hacer sus compras y que hay menos cantidad entonces, o algunas marcas ya se han básicamente agotado en algunos puntos también del país. Entonces, en disponibilidad de conserva de jurel, chileno, obviamente. Mira, sí, obvio, sí. Eso, Leslie, va a depender principalmente de las tallas. Si empezamos a tener presencia de tallas de jurel más cercano en promedio a los 30, 35 centímetros, es probable que tengamos ya una actividad en torno a las conservas mucho más dinámica. Entonces, esto también es una respuesta que no tiene una respuesta, valga la redundancia, una pregunta que no tiene una respuesta concreta, digamos, y precisa, pero nosotros esperamos que ya para fin de año estos procesos ojalá se vayan ya normalizando y entrando de nuevamente en ritmo y que podamos para el 2027 ya con certeza tener una oferta ya más estable. Pero de aquí a fin de año hay que esperar que el jurel aparezca en los tamaños adecuados para poder activar esas líneas de proceso. Ahora ya si somos súper positivos y como es viernes, eso, las campañas significa que el jurel está muy compenetrado en la sociedad, en los habitantes, porque si se nota su ausencia es porque vamos por buen camino, sobre todo porque se le ha hecho también ahí estas campañas bien importantes de que es un súper alimento y que también es un alimento que viene de nuestras costas. O sea, para nosotros también es bien doloroso, te diría yo, y a la vez angustiante saber que uno es responsable de poner a disposición ese tipo de productos como el jurel en conserva, que es muy valorado, como tú lo dijiste, por los consumidores. Y no solamente finalmente por las campañas, sino que por lo que tú dices, que es un superalimento con alto nivel de proteína, de ácidos grasos esenciales. Entonces, la gente lo valora realmente. Entonces, ahí está nuestro compromiso también de hacer los mayores esfuerzos para que esto se normalice, ¿no es cierto? Y que los consumidores puedan tener nuevamente nuestro jurel chileno disponible para su día a día. Así esperamos. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, contándonos ahí todo lo que ha ocurrido, actualizándonos con respecto a la presencia del jurel, a su captura y por supuesto también la llegada ahí a las góndolas de los supermercados para que finalmente llegue a las mesas. Macarena, muchas gracias por tu tiempo y por venir a contarnos sobre estas novedades. Ojalá nos encontremos más adelante también con buenas noticias para el mundo de la pesca. Eso esperamos. Muchas gracias, Leslie y Ángela. Gracias por el tiempo. Gracias, Macarena. Bien, ahí teníamos. Ojalá, bueno, Macarena venía con buenas noticias de que se ha ido reactivando este tema, así que dentro de los próximos meses debería regularizarse esta quizás presencia. No se sabe, no hay certeza. No, claro, pero... Lo que pasa es que hay jurel, pero para congelado, que es lo que normalmente acá no consumimos, sino que va para exportación. Entonces, no hay certeza, como decía en la última respuesta, respecto a cuándo podría normalizarse quizás la disponibilidad. Y claro, lo que está quizás todavía en las góndolas es lo que ya se produjo en temporadas como anteriores,
anteriores de enlatados, pero hoy día lo que se está encontrando es básicamente congelado, que va para exportación. Así que de que hay, pero no para la conserva, que es lo que la gente como que ha visto como asustada. Está muy grande todavía el jurel.